Y yo sé que el Señor lo va a hacer con muchas más personas que están aquí. Así que si usted es de lo que se sienta ahí tranquilito y suspira y dice, ¿cuándo Dios me va a usar? Pronto. Muy pronto, aleluya. El tema dice, iglesia despierta. Siéntese, por favor. Y quizá ya usted calculó y dijo, bueno, le están hablando a la congregación, ¿verdad? Porque quizá usted dijo, es que, ¿verdad? Esta congregación como que no hace esto, no hace aquello. Pero diga que te queda al lado, esto es para ti, papá. Dios está hablando contigo personalmente. Aleluya. Así es que no te agaches, no te hagas el chivo loco, que la palabra es personalmente para usted. Aleluya. Efesios 5:14, donde leyó la hermana Luz, dice, porque la luz. ¿A qué se refiere con la luz? A la palabra, ¿verdad? La palabra, entonces, es la que hace que todo lo que hay en mí, todo lo que yo soy, se haga visible. Y dice aquí, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y cuando yo estaba estudiando, me doy cuenta que la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo que esta es la estrofa de una canción que describe la condición del pecador. El pecador, el que practica el pecado, el que es impío, el que no conoce a Dios, está dormido y entre los muertos. Y específicamente Pablo describe al pecador en su estado moral y espiritual. ¿Cómo está una persona que no tiene a Cristo Jesús? Y cuando se refiere aquí, hablando de que el impío está dormido, lo que realmente quiere decirnos es cuál es el estado inconsciente de la persona que no conoce a Dios. O sea, una persona pecadora puede ser que sea pecadora porque no conoce la voluntad de Dios. Por eso Pablo, hablando, dice que la palabra de Dios despertó su conciencia, porque de no haber sido por la palabra, él nunca se entera que codiciar es pecado. Él dice, anteriormente yo, Pablo, era un blasfemo, un perseguidor de Cristo Jesús, pero yo actuaba en mi incredulidad y en ignorancia. Es decir, que hay gente allá afuera, no todos, porque hay personas que sí saben cuál es la voluntad de Dios, pero se resisten a hacerla. Pero hay personas allá afuera que son ignorantes de la voluntad de Dios, y por esa razón están en esa condición de pecado. Pero entonces Pablo dice que la luz hace que todo sea visible. De modo que la responsabilidad del que ya está en la luz es traer a aquellos también a la luz para que conozcan su condición. Y decía yo, ¿y qué mejor tiempo que este para predicarle a la gente cuando estamos viviendo las señales antes del fin? Las señales antes del fin no son para que yo me atemorice, no son para que yo ande con miedo. Ay, viene Cristo, va a pasar esto, mira, hay guerra. Hay gente que hasta se está preparando literalmente por si viene una guerra, comprando comida. Pero ¿y el alma? Porque ¿en qué te va a servir la comida si tu alma no está lista? Entonces, aquí lo que Pablo me dice a mí es, atrae a aquellos que no tienen el conocimiento para que el día de mañana no tengan excusa. Porque yo puedo decir, ay, yo no sabía, pero dice la palabra, y este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. O sea, nadie va a tener excusa, porque la palabra se le va a predicar a la gente. Las señales antes del fin, escuche que cuando yo veía esto en la palabra, esto me llenó tanto, porque dice que las señales son como una alianza entre Dios y la iglesia. Es decir,
cuando la iglesia predica, las señales le dan veracidad al mensaje de la iglesia. Por ejemplo, cuando Dios envía a Moisés a Egipto, Moisés le dice, pero si yo voy donde ellos no me van a creer que tú te me apareciste. Y Jehová le hace una pregunta: ¿qué tienes en la mano? Y la pregunta que Dios nos hace a nosotros como iglesia es: ¿qué tiene la iglesia en la mano? La iglesia tiene la palabra. La iglesia tiene las señales. La iglesia tiene el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Y es imposible que una persona que está llena del Espíritu Santo, cuando hable de parte de Dios, no suceda lo que Dios quiere que suceda. Porque usted tiene que entender que la palabra viene para salvación, pero también viene para condenación. No todo el mundo será salvo, pero todo el mundo tiene que oír palabra. ¡Aleluya! Por eso era que el Señor le predicaba aún a los fariseos, porque ellos también tenían que saber lo que dice la palabra, para que el día de mañana no digan yo no sabía, sino que digan ay, él que me lo dijo y yo que no le creía. ¡Aleluya! Mi alma te alaba. Pero hablando entonces para la iglesia, dice aquí que el llamado que el Señor le hace a la iglesia no tiene la misma implicación que para un incrédulo. ¿Por qué? Porque la iglesia conoce la voluntad de Dios, a diferencia del incrédulo. La iglesia sabe qué es lo que Dios demanda de ella. Entonces, el problema con una iglesia dormida es una iglesia que no está vigilante, sino descuidada. Y el descuido tiene que ver, número uno, con omisión. Omisión, porque usted tiene que entender que el pecado es omisión y comisión. A veces yo ya no practico el pecado, eso es comisión, pero omito lo que Dios me está mandando a hacer. Y digo yo que ese es el pecado más grande de nosotros, porque qué fácil es dejar cosas, pero qué difícil es comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, que eso era lo que predicaba Alcides la semana pasada. Número 2, pereza. No oro, no leo la Biblia. ¡Qué pereza! ¡Qué difícil es la Biblia! Yo quiero, pero la miro ahí en la esquina. Y mire que eso nos pasa a todos, que tenemos que batallar para leer la Biblia, que tenemos que batallar para irnos de rodillas. Y cuando me voy de rodillas, paso un minuto, miro el reloj y digo, pero nada más fue un minuto. Yo lo sentí eterno esto. Nadie dice amén aquí. Batallamos para ayunar, porque mi estómago se convirtió en mi Dios. Y si yo no le doy el plato que mi estómago pide, porque lo que él pida, y eso es en todo el sentido, porque por eso es que hay tantas personas enfermas por lo que comemos. ¡Qué silencio! La pereza entonces me está matando espiritualmente hablando, porque como tengo pereza, y mire que déjeme decirle, hay personas que son tan perezosas que quieren comer, pero prefieren llamar un Uber para no cocinar. Aquí no. Aleluya. Y hay otras que para no tener que fregar compran plato desechable, gastando dinero sin necesidad. Pereza. Eso hay que quebrantarlo. Número 3, abandono. Dejar la posición que por gracia Dios me dio. ¿Por qué? Porque demanda un sacrificio, porque es un compromiso. Yo no puedo estar en el grupo ya, porque hay que ensayar, no, eso es demasiado. Ya yo no puedo estar en el grupo de enseñanza, porque para preparar una enseñanza es un sacrificio. Abandono.
Aleluya. Vive Dios. Número 4. El descuido tiene que ver con negligencia. Tengo una responsabilidad. Y usted sabe que la primera responsabilidad de la iglesia, como decía Alcides, es hacia el prójimo. Usted y yo tenemos que predicarle al prójimo, decía él. Pero no solo con palabras, también con hechos. De hecho, el Señor dice la palabra que viene uno de estos dirigentes de la ley y le hace una pregunta para ponerlo a prueba. Y usted sabe que cuando él le pregunta al Señor que cuáles son los mandamientos, que cuál es el más importante, el Señor termina dándole una parábola de un hombre que estaba tirado en el suelo. Pasó un sacerdote, pasó un levita y no lo ayudaron. Luego vino un samaritano. Pero ¿por qué el Señor le dijo la parábola? Porque cuando el Señor le dijo que ame a su prójimo, él dijo: ¿quién es mi prójimo? Y dicen los comentaristas que la pregunta que le hizo, ¿quién es mi prójimo?, fue una forma de evadir su responsabilidad. Porque cuando yo digo que no sé algo sabiéndolo, es porque yo no quiero enfrentar el compromiso. Entonces ese es el problema con nosotros, que conocemos la palabra, pero nos hacemos de la vista gorda para no cumplir la palabra. Dice Lucas 12:43: dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, dígalo. ¿Por qué? Porque hay aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace. Si usted sigue leyendo ahí, dice el Señor, ¿y saben qué? Habrán algunos que son incrédulos, que son impíos, pero por causa de su ignorancia recibirán menos golpes. Pero el que conoce la voluntad de Dios y no la hace, tiene una carga doble, porque ya usted sabe la voluntad de Dios. Por eso es que yo digo a veces: ¿y dónde está el temor de Dios en nosotros? Porque ¿cuántas veces nos dice la Biblia: no murmuréis? Y nosotros murmuramos. Ama a tu hermano, y nosotros no lo amamos. ¿Cuántas veces nos dice la Biblia cosas que no las cumplimos, pero las sabemos? Aleluya. Jesús, hablando a los apóstoles, le hizo una pregunta que a mí me dejó pensativa. Porque dice la palabra que cuando ya Jesús estaba a punto de ser arrestado, Jesús llama a sus apóstoles para que oren con él. Pero cuando Jesús se levanta de orar y viene a verlos, ellos estaban durmiendo. Y Jesús le dice: ¿y por qué están durmiendo? ¿Por qué? O sea, cuando yo le digo a mis hijos: ¿y por qué están sentados?, es porque yo espero que estén haciendo otra cosa que ellos saben que tienen que hacer. Yo no te dije que fregara y tú sentada viendo televisión. ¿Usted está entendiendo? Amén. Jesús le dice: ¿por qué están durmiendo? O sea, yo los mandé a orar, yo los mandé a clamar. ¿Por qué están durmiendo? Si Dios me mandó algo, ¿por qué no lo estoy haciendo? El Señor le dice: levántense y oren para que no entren en tentación. Y esto, oiga, eso es un peligro. Entonces, dormirse espiritualmente es un peligro. ¿Por qué? Dice Mateo 13, 24 al 25. Jesús, déjame buscarlo aquí. Jesús refirió otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Cuántas
cuando se durmieron. O sea que cuando tú te duermes, escúchame, puede pasar en la congregación, pero te está hablando el Señor a ti personalmente. Cuando tú te duermes, espiritualmente hablando, el diablo aprovecha para sembrar cizaña. Y la cizaña corrompe. La cizaña daña todo lo que ya Dios ha sembrado en ti. Porque dice, después que el Señor sembró la buena semilla, ¿cuál es la buena semilla? La palabra de Dios. Aunque yo conozca la palabra de Dios, si yo no estoy practicando la palabra, si yo estoy dormido espiritualmente, el diablo puede venir y sembrar en mí cizaña. Aleluya. Poderoso Dios. Entonces, cuando una persona está despierta espiritualmente, dice que puede ver, que puede oír y que puede entender todo lo que está pasando en el mundo espiritual. Te tengo noticia. La trompeta que va a sonar es espiritual. Si mi oído no está listo, yo no voy a oír la trompeta. Por eso es que hay mucha gente que se va a quedar confundida. Porque cuando sonó, ay, aleluya, cuando sonó la trompeta que yo no la oí, ¿cómo la vas a oír si estás dormido? ¿Usted no vio lo que pasó con Eliseo y el siervo? El ejército peleando a favor de ellos, pero él no lo vio. Él no lo vio. ¿Y qué dijo Eliseo? Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Aleluya. Hay que estar despierto para poder irnos con él, iglesia. Aleluya. Entonces aquí, entrando en lo que decía Pablo, dice que la advertencia de Pablo es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque como decía, cuando yo me duermo es cuando es más fácil que se corrompa lo que yo ya tengo de parte de Dios. Y aquí Pablo, cuando le escribe esta carta a los Efesios, estaba pensando específicamente en el lugar donde ellos habitaban. Un lugar de idolatría. Usted conoce la historia de Éfeso, donde estaba la diosa Artemisa, donde se adoraban ídolos, pero también un lugar donde existía el comercio, donde habían grandes filósofos que tenían verbo, que tenían letra y que era fácil que pudieran engañar a aquel que no estaba metido con Dios. Dice Pablo, hablándole a ellos, no permitan que nadie los engañe con ideas vanas, porque Dios se enoja con los que no le obedecen. Si buscamos una de las similitudes de permitir, dice que permitir, tolerar, es cerrar los ojos. ¿Por qué yo cierro los ojos ante lo que me están ofreciendo? Porque me gusta, porque lo quiero, porque me hace sentir bien. Pablo dice, no cierren los ojos, mantengan los ojos bien abiertos, porque hay gente que sabe engañar, hay gente que sabe envolverte y sabe hacerte creer que lo que tú estás haciendo no es malo, pero eso no es nada. ¿Y quién dijo que tomarte una cervecita es algo? Porque Jesús tomó vino, Jesús iba a fiestas. Eso no es nada. Te envuelven con la misma palabra. Y Pablo dice, no cierren los ojos, mantengan los ojos abiertos, porque este es el tiempo, aleluya, donde hay falsos maestros. El mundo está lleno de gente que engaña, y si tú no abres los ojos, te van a envolver a ti también. Aleluya. Pero fíjense en algo, la Biblia dice que es posible mantenerse puro en un ambiente tóxico. Escucha lo que dice Apocalipsis 2:13. El Señor hablando dice, sé dónde vives.
Yo sé dónde tú vives. Yo sé tu dirección completa. No necesito GPS para llegar allí. Yo sé que donde tú vives, ahí está el trono de Satanás. Yo sé que donde tú vives hay gente mala, gente viciosa, gente que hace maldad, que hace daño, que está mezclada en la cosa del mundo. De hecho, yo sé que en tu misma casa hay gente que no me sirve. Hay gente impía. Hay gente que le gusta la cosa del mundo y te puede corromper. Yo lo sé, dice el Señor. Pero mira lo que dice. Sin embargo, ¿sabes qué? Alabo algo de ti. Que sigues fiel a mí. A mi nombre. Aleluya. Aleluya. No renegaste de tu fe en mí. Oiga, ¿cómo? Ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte. Dice la palabra que Antipas sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Por qué? Porque los idólatras de la ciudad, para marcar un precedente, para asustar a los cristianos y que los cristianos dejaran de predicar, dejaran de servirle a Dios, agarraron a este hombre, a este predicador de la palabra, lo metieron en un caldero y comenzaron a cocinarlo lentamente. Y así fue que murió ese hombre, según los comentaristas. Y dice el Señor, y aunque ustedes vieron eso, no se negaron a servirme a mí. El Señor no conoce a nosotros. ¿Usted cree que el Señor no ve la condición de su hogar? ¿Usted cree que el Señor no sabe por lo que usted tiene que pasar en su trabajo? Él dice, yo sé dónde tú vives. Yo sé dónde trabajas. Yo sé en qué barrio tú te mueves. Yo te conozco, dice el Señor, aleluya. La lucha que tú tienes para servirme a mí no es en vano. Yo sé. Aleluya. Por eso me llamó mucho la atención lo que dice la palabra acerca de Noé. Porque la Biblia dice que en el tiempo de Noé, Dios no perdonó al mundo antiguo. Escuche esto. Está hablando de mundo, de todo el mundo. Y me está hablando de entre todo el mundo, una persona. Oiga la capacidad de Dios. Que de tanta gente del mundo, hubo uno que Él dio. Bendito Dios. Y usted cree que óigame, escuche, iglesia. Porque a veces usted se deja llevar por lo que está pasando alrededor. Y es que mira que son así, que son así, que yo no voy a esa iglesia, que son hipócritas. Olvídate de eso, es a ti que Dios te está viendo. Es a ti que Dios te está viendo. Dice la palabra que Dios no perdonó aquel mundo antiguo, sino, dice la palabra, que sobre aquellos hombres malos mandó un diluvio y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud. Pero escuche bien, para Noé predicar rectitud, él mismo tuvo que andar en rectitud. Porque yo no puedo predicarle a alguien que haga algo que yo no hago. Por eso es que una persona recta es aquella que tiene firmeza de carácter, que es íntegra, que tiene seriedad, que no se desvía y que está consagrada al Señor, que no se dobla, que no negocia los principios de la Biblia, aleluya. No importa lo que venga, yo no negocio mi fe, yo soy firme, tengo carácter, tengo a Cristo, tengo al Señor, aleluya. Yo estoy determinada a irme con Él. No importa lo que tenga que dejar que se burlen de mí, que me digan que parezco vieja con la falda, no me importa, tengo firmeza, tengo carácter, me voy con Él, aleluya. ¿Cuántos no se burlaron de Noé? Y dice Pedro, no se asombren, porque en los últimos tiempos vendrán burladores de la fe y te dirán, pero ven acá, ¿y qué pasó con la promesa? Dije que venía Cristo. Se murieron la gente de allá y no ha venido. Y dice Pedro, lo que pasa es que ellos no saben
que el Señor es tan misericordioso que está esperando que vengan todos los que han de venir para entonces Él volver. Aleluya. Que no te pare la burla, que no te detenga la crítica. Enfócate en Cristo, aleluya. Pon tus ojos en Cristo. Y alaba a Dios. Y algo que me llamaba mucho la atención es esto, porque en aquella generación Dios dijo: voy a usar a Noé porque he visto que es el único hombre justo en la tierra. Y una vez yo le hice una pregunta al Señor y yo le decía: Señor, ¿pero por qué? De mi casa la única que afana por buscarte soy yo. Yo soy la que ora, yo soy la que le digo a los niños: vengan a orar. Yo soy la que lee la palabra, yo soy la que me congrego. ¿Y por qué mi esposo no? ¿Y por qué los niños no tienen también ese deseo? Y ahora, por la palabra, entiendo que el Señor escoge a un Noé. Porque la Biblia no dice, aleluya. Si usted no va a dar el aplauso al Señor. Escuche, la Biblia en ninguna parte dice: y la esposa de Noé era justa y sus hijos eran justos y por eso Dios. No, la Biblia dice: Noé era justo y él con su justicia salvó a su familia. Entonces el Señor me dice a mí y te dice a ti que te está usando a ti, me está usando a mí para salvar a otros, a los de tu casa, a tu esposo. Tú tienes que creerlo, mujer. Escucha lo que dice Primera de Corintios 7, 13, 14 y luego el 16. Si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Oiga, ¿quién es que santifica? ¿El esposo o la esposa creyente? ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas, aleluya, a causa de ustedes? Tú eres la Noé de tu casa. A ti fue que Dios te levantó. A ti fue que Dios te escogió. Camina en rectitud. Camina en rectitud. Aleluya. Y la última cita que voy a leer es en Primera de Pedro, capítulo 3, donde dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Me llamó mucho la atención la palabra asimismo, porque asimismo es un conectivo que tiene que ver con lo que se está diciendo anteriormente. Si nosotros vamos a ver de qué Pedro está hablando, Pedro comienza el tema de la sumisión, del sometimiento, en el capítulo 2, donde él dice, en el verso 13, sométanse, oiga bien, por causa del Señor, a toda autoridad humana. Y la NTV dice, sométanse por amor a Cristo. En otras palabras, cuando yo me someto, no me fijo en la persona, sino en Cristo. Fíjense qué fácil sería obedecer si mi mirada está en Cristo. ¿Por qué? Porque eres mi ejemplo perfecto, aleluya. Pero a veces yo digo, no, es que yo no me puedo someter
Y yo quiero que usted le ponga esposa. Ay, qué serio me miran las esposas. Este tema no nos gusta, ¿verdad? Pero trae bendición. Esposas, sométanse con todo respeto a sus esposos. No solo a los que son buenos y comprensivos, a los que traen flores, a los que te dicen mi amor, a los que te soban y te dicen te amo tanto, sino a aquellos que son secos, que no dan flores. Y tú, ay, pero mira, el esposo de la hermana le trae flores todos los días. ¿Cuándo no me trae flores? Y él ni caso te hace. Y te pone la mejor ropa, el mejor maquillaje, el mejor pelo, y le pasa por el lado y él, quítate que no veo la televisión. Ese esposo, dice el Señor, sométete, porque hay autoridades que son tan fáciles de, Dios mío, son una miel, pero hay otras que son una hiel, y hay que tragarse esa hiel. Ay, qué silencio. Para esto fueron ustedes llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. No se sometía Jesús a las autoridades terrenales, no pagó impuestos, y eran buenas las autoridades, querían matarlo. Pero fíjese qué ejemplo nos dejó el Señor, que obedeció en todas las áreas, y así mismo quiere Dios que nosotras también seamos obedientes, porque con la obediencia, con la integridad, con el poco hablar, ¿usted cree que hablando y predicándole, conviértete, él se va a convertir? Y cuando él llega a la casa, tú ni has cocinado. Uy, Dios mío, pero qué seriedad. Y la ropa sucia, y tú con una pata enganchada, y tú en Facebook. Aleluya. Yo creo que me van a apedrear aquí. Dice, oiga, el 23 dice, cuando proferían insultos contra Jesús, él no replicaba con insultos. Tú me dices y yo te digo, y no se sabe quién es el hombre en la casa. Los hombres dicen, aleluya, predica. Dice, cuando él padecía, él lo amenazaba. Y síguelo haciendo. Me voy a ir a la temporada. Y esta noche no te toca nada. Y no hay comida para ti. Oye, alguien dijo, ¿sabes tú? Sino que Jesús, oiga, se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué hizo Jesús cuando alguien le amenazaba? Iba de rodillas y hablaba con el Padre. Nosotras vamos donde el que nos insulta y le hacemos la guerra. El Señor dice, ya no lo hagas así. Ahora ven donde mí, habla conmigo, llora conmigo. Déjame a mí pelear por ti, no abras la boca. Es que no te da resultado. Usted no vio que Abigail no habló con Nabal. Ella no habló con Nabal, ella sabía lo que tenía. ¿A qué le voy a decir yo a Nabal lo que está pasando si yo sé que él no me va a hacer caso? Voy a ir allá donde el rey, y el rey representa a Dios, para que sea Dios que me haga justicia. Aleluya. Aleluya. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Mi alma te alaba, Jesús. Predicarle al incrédulo con mi ejemplo. No prediques de algo que tú no vives, porque no te van a creer y porque no vas a tener el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tú eres recta, cuando tú eres íntegra, una sola pieza, el Espíritu Santo te respalda. Aleluya. El Señor dijo,
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte alto y que no se puede esconder. No se puede encender una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y entonces adorarán al Padre que está en los cielos. Que se sienta mal tu esposo cuando te hace algo malo, porque ve tu actitud, porque ve lo calmada, lo íntegra que tú eres. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos despiertas, Señor. Mujeres sabias. Mujeres sabias, aleluya. La Noé de esta generación. Voy por la salvación de mi casa, aleluya. Y mi casa se convierte en un ejemplo para el barrio entero. Que la gente diga: qué bonita esa familia. Es que tiene a Cristo. Es que ellos tienen a un Dios verdadero. Yo quiero de eso, aleluya. Padre, que mi testimonio predique más alto que mi voz. Oh, sí, Señor, aleluya. Despiértanos para que pongamos en práctica tu palabra. Despiértanos, Señor. Fortalece las rodillas que están debilitadas, Jehová. Pon hambre en nosotros por tu palabra, Señor. Fortalece nuestro estómago para que podamos ayunar en tu presencia, Jehová. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos. Y a ti te daremos toda la gloria. Y toda la honra, amado Dios. Amén. Que Dios te bendiga.